A todos. El episodio de hoy es un tema muy importante. Justo como el último episodio de Coffee Breaks, de la crisis del agua en las zonas transfronterizas. Es la sequía y el estrés humano en la cuenca del río Conchos. Antes de comenzar, quiero recordarles que Science Talks es una plataforma para aprender. Y normalmente se enfoca en las cuencas entre Estados Unidos y en México. Empecemos con las presentaciones. El día de hoy seremos los presentadores. Saúl es nuestro organizador de noticias. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Espero que encuentren información muy interesante. Saúl, ¿puedes presentar a nuestros panelistas? ¿Pueden oírme? Muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Voy a presentar a nuestra primer ponente, la doctora Marusia. Ha sido investigadora y profesora en la Universidad Autónoma de Chihuahua por más de 10 años. Como profesora, enseña temas ambientales a nivel universitario. Su investigación incluye temas de ciencias ambientales y tecnologías, la evaluación y monitoreo de los recursos naturales, la contaminación ambiental, la hidrogeoquímica, el cambio climático y el estudio de la radioactividad ambiental. Fue miembro del programa del cambio climático establecido por el gobierno de Chihuahua, además de muchas otras instituciones ambientales a nivel nacional e internacional. Actualmente se encuentra trabajando en los problemas del agua, la tierra, clima y socioambientales y sus relaciones. Bienvenida, Marusia. Muchas gracias. Ahora, una muy buena amiga mía, Laura Garza Díaz, está cursando un doctorado en Ciencias Hidrológicas en la Universidad de California. Ella recibió una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Y también tiene una maestría en Ecología Aplicada en la Universidad de Kiel en Alemania. Su investigación se centra en el cálculo y el uso de flujos naturales para estudiar los procesos ecológicos. Tiene experiencia con los problemas de protección del agua del Río Grande y el Río Bravo. Ha diseñado modelos hidrológicos e hidroeconómicos para la región del Pájaro Valley y la cuenca del río Hill en California, además de Cuatro Ciénegas en Mexicali y Monterrey, México. Su motivación es buscar soluciones sustentables y estrategias adaptables para la falta del agua en las cuencas y para crear armonía en la sociedad. Bienvenida. Nuestro siguiente ponente es Rodrigo González. Es un ingeniero civil de la Universidad de Colima. Tiene una maestría en manejo integral del agua del Colegio de la Frontera Norte. Durante su carrera ha mantenido el liderazgo y la visión que ha implementado en organizaciones estudiantiles y académicas. También es especialista WASH de UNICEF México. Bienvenido, Rodrigo. Y finalmente, tenemos a Paul Hernández Romero. Es un miembro de UNESCO UTLAB, de riesgo hidrometeorológico y un consejero independiente. Es ingeniero civil de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una maestría en gestión de proyectos con especialización en construcción y un doctorado en ciencias del agua de la Universidad de las Américas en Puebla. La mayoría de su trabajo se centra en la seguridad del agua, la aplicación de sistemas de información geográfica y modelos hidrológicos para el manejo del agua,
Ha dirigido y participado en proyectos nacionales en regiones fronterizas y cuencas del centro de México. Participa como líder de proyectos en un grupo de investigaciones internacionales que está desarrollando un índice de seguridad del agua para regiones estratégicas de la cuenca del río Colorado. Bienvenido, Paul. Estamos muy felices de tenerte aquí. Muchas gracias, Gaby. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Y les hablaré sobre la dinámica de hoy. Gabriela y yo vamos a manejar la presentación. Por favor, díganos si necesitan pasar a la siguiente. Cada ponente tiene 4 minutos para contestar las preguntas. Y les avisaremos cuando quede 1 minuto. Si alguien del público tiene un comentario o pregunta, por favor, escríbala en el chat. Vamos a recolectarlas y las contestaremos en los últimos 15 minutos del evento. Finalmente, para los ponentes, seguiremos el orden de las presentaciones. Empezaremos con la doctora Marusia. La primera pregunta para todos es: ¿cuáles son las condiciones de la cuenca? De manera económica, social, hidrológica, política y binacional, o cualquier otra perspectiva que gusten hablar con nosotros. Marusia, comenzamos contigo, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Sobre la pregunta que ustedes nos lanzaron acerca de esto, ¿cuál es actualmente lo que está sucediendo con la cuenca del río Conchos? Tenemos un estrés hídrico importante a partir de ya algunos años, y esto está íntimamente asociado con la parte de la variabilidad climática, específicamente con la parte de sequía, y que actualmente pues se está incrementando un poco más por efectos del cambio climático. A esto, esto se acrecenta precisamente por la alta demanda que se tiene para las diferentes, suplir las diferentes actividades económicas. En el estado de Chihuahua, aproximadamente el agua que se extrae tanto de manera subterránea como superficial es para la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer aquí? Bueno, pues tenemos que hacer un estudio integral donde evaluemos tanto la parte del clima, evaluemos la parte de las demandas y hacer un sistema en el cual podamos integrar todos estos usos. Y como lo digo yo aquí, pues otra de las características que tenemos específicamente en la cuenca del Conchos, pues es el Tratado de 1944. Si le dan por favor a la siguiente. ¿Me escuché? Ok. ¿Cuál es la problemática del estrés hídrico? Pues precisamente que México está situado aproximadamente en el lugar 24 del estrés hídrico a nivel mundial. ¿Y esto es por qué? Porque el 72% de los estados que conforman México tienen esta problemática. La siguiente. Tomando en cuenta lo que el monitor de sequía nos arroja para México, ustedes se podrán dar cuenta que donde se sitúa la cuenca del Conchos tenemos sequía que va en los niveles desde severa a excepcional. Esta es una problemática muy importante, pero ¿de qué se trata todo esto? ¿O qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Pues precisamente es la parte del cambio climático, como lo estoy exponiendo ahí en la diapositiva, donde el IPCC lo tiene establecido específicamente para la parte antrópica por el aumento en las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, la parte de la variabilidad climática que se encuentra arraigada o definitivamente de la mano con la parte de cambio climático hace que precisamente estos periodos que nosotros podemos tener de sequía se acrecente con ¿qué? Con esa parte de las demandas.
Por lo tanto, nosotros no podemos deslindar o desligar toda la parte de cambio climático, variabilidad climática, las sequías que actualmente se encuentran dentro de la variabilidad climática y cómo se van a ajustar nuestras actividades hacia esto que tenemos. Esto es muy importante de mencionar porque toda esta variabilidad climática y cambio climático no es un problema únicamente, más que problema, es una situación, un fenómeno antropogénico. ¿Por qué? Porque esto ya ha sucedido anteriormente. La siguiente, por favor. El estado de Chihuahua, y específicamente para la cuenca del Conchos, para lo que fuimos llamados, ¿cuáles son los problemas que nosotros hemos detectado? Pues es precisamente que tenemos un suministro que se ha reducido con los años. Y esto es debido a que tenemos un déficit tanto del agua de la parte superficial como del agua subterránea. Y esto ha sido, es producto de ese incremento tan amplio que tenemos en la demanda para las diferentes actividades económicas. Y en la región específicamente que comprende el Conchos es la agricultura. Además de estas demandas, una de las situaciones adicionales que tenemos pues es la entrega de agua al tratado, el cumplimiento del tratado de 1944. Entonces, todo esto sumado con una apertura mayor de tierras para cultivo hace que cada vez podamos tener conflictos sociales muy importantes a los cuales nos estamos enfrentando. Aquí mismo les pongo únicamente para lo que está en color como naranja, es la parte del Conchos, y definitivamente las principales presas que tenemos de captación de agua, su utilidad es para la agricultura y para la entrega al tratado. La siguiente, por favor. Nos comentaban acerca de algunas situaciones que tenemos desde el punto de vista ambiental, social y económico, así como las políticas, ¿no? Nosotros hicimos hace aproximadamente un año una serie de talleres participativos con los distintos sectores de la sociedad. Lo hicimos regionalizando precisamente el estado de Chihuahua y específicamente en la parte donde nosotros empleamos el recurso hídrico, estas fueron de las principales observaciones que a nosotros nos hicieron, y como ustedes pueden observar, pues tenemos la situación del déficit de acuíferos, del déficit también que tenemos por la parte de agua superficial en los diferentes cuerpos de agua superficiales, tenemos también una baja recarga para los acuíferos en la parte de las situaciones ambientales. Pueden leer ahí lo que nosotros tenemos también en la parte social. Hay una situación que ellos mencionaban bastante, que es la parte de que tenemos muy baja socialización de los datos que se están obteniendo a través de los años. ¿Esto por qué es tan importante? Porque con ello nos ayuda a determinar las diferentes políticas públicas que se deben de seguir. Así, con la evaluación que nosotros hemos estado haciendo, estas políticas públicas que tenemos en la actualidad están siendo insuficientes, las cuales tendrían que estar siendo modificadas precisamente en un contexto de evaluación con todos estos resultados que tenemos para suplir o para cubrir las actividades. ¿Cuáles son estas actividades? Pues en los sectores económicos definitivamente es la parte de los cultivos en la agricultura. Otra de las situaciones que se nos presenta de manera importante es que en Chihuahua, similar al resto del país, ¿no? Se tienen los agricultores de la parte privada y se tienen los agricultores de la parte de los ejidos, los cuales eso hace que haya una diferencia tanto en la tecnificación, en la parte del uso del suelo y el manejo, sobre todo, que se le da a toda esta parte de uso del agua. Entonces, como les comento, aquí en esta tabla tratamos de mostrarles cuáles son las principales situaciones que marcan los mismos usuarios del agua en el estado de Chihuahua. Siguiente, no sé si ya terminé.
Muchas gracias, Marusia. Muchísimas gracias. La verdad es que esto pinta bastante mal, pero tenemos que ser optimistas con las soluciones. Quizás Laura tiene mejores noticias para nosotros, así que Laura, por favor, cuéntanos las condiciones de la cuenca. Sí, por supuesto. Sí, Laura, antes de que continuemos, creo que tenemos unos problemas con el tiempo, así que he puesto el tiempo en el chat. Así sabrán cuándo les queda un minuto. Sí. Yo voy a hablar sobre las condiciones antropogénicas. Y creo que podemos mirar dos estados diferentes del río. Primero, el estado naturalizado y después el estado regulado. Primero vamos a mirar al lado izquierdo. El lado naturalizado quiere decir cómo veríamos la cuenca sin ningún problema, es decir, sin ningún cambio, sin ninguna huella de parte del ser humano. Vemos cómo este estado se caracteriza por alternar los periodos secos y periodos húmedos. Podemos ver que estos años seguirían siguiendo estos periodos de combinación entre periodos secos y periodos húmedos. Después, cuando nos adentramos en el nuevo milenio, nos damos cuenta de que los periodos secos y periodos húmedos están acentuándose. Vemos periodos mucho más secos que se están acentuando. Y por otra parte, vemos también periodos muy húmedos que duran mucho más tiempo. Por otra parte, echemos un vistazo al estado regulado y al estado moderno en el que vivimos actualmente. Vemos que no se están produciendo alternación de periodos secos y periodos húmedos. Lo único que podemos ver es un periodo muy seco y continuado. Esto comenzó en el año 1944. Y si ahora me preguntan sobre las condiciones actuales del río Conchos, yo les diré que se encuentra en un periodo de mega sequía. Esto es es un fenómeno que tiene múltiples dimensiones y también está debido al cambio climático. Por supuesto, también depende de las decisiones humanas, del aumento del uso del agua por parte de los seres humanos, porque hemos visto que se han creado diferentes microclimas. Así que bueno, yo les puedo decir que estos procesos, estas mega sequías podrán magnificarse sobre todo por la demanda de agua actual. Y esto podría producir que no tengamos más agua, lo que ha ocurrido en diferentes cuencas del río Conchos. Y, y esto va a seguir ocurriendo en las próximas décadas debido al cambio climático. Así que bueno, esto sería. Vale, muchas gracias, Laura. Entonces, por una parte, somos responsables de las megasequías que se han producido en los últimos años. Entonces, yo me pregunto, ¿qué podríamos hacer para revertir esto? ¿Y será posible? Pero bueno, esta parte la vamos a mencionar en la segunda pregunta. Ahora, Rodrigo, ¿cuáles son los primeros problemas y cuáles son las condiciones de la cuenca? Rodrigo, por favor. Hola, bueno, espero que estén muy bien todas y todos los que nos escuchan. Pues bueno, desde el trabajo que pude realizar para mi maestría mi tesis de maestría,
pues les voy a presentar algunos datos relevantes de acuerdo a las condiciones de la cuenca. Primero que nada quisiera decir pues que las condiciones de esta cuenca, de la cuenca del río Conchos, que es parte de este río Bravo, pues son condiciones recurrentes, ¿no? Ya estamos viendo cómo pues está repitiendo el tema de sequía, el tema de pues de las condiciones, cómo han ido variando a lo largo del tiempo, cómo se ha ido dando esta variabilidad climática. Entonces, pues como temas, como situación general, pues está el tema del tratado, cómo ha ido funcionando desde el 44 que se firmó, incluso antes de esto, con todas las negociaciones que hubo. Entonces, pues cómo este acuerdo de cooperación entre México y Estados Unidos, pues ha ido haciendo, ahora sí que, pues que nos vayamos coordinando entre ambos países y que pues vayamos tratando este tema y estas situaciones, ¿no? Pues estos conflictos que se han ido generando más que nada a partir de los 90s. Ahí pues se observa una tabla con cómo han ido las actas realizándose, firmándose a lo largo del tiempo y pues cuáles han sido algunas de las actas más relevantes para este río, para el río Conchos. Entonces, pues actualmente estamos en el 2022, estamos en el ciclo 36. Ustedes saben que el ciclo 35 lo terminamos con un déficit en el cual se llegó a un acuerdo para irlo pagando en el lapso de tiempo, pues solicitando pues esta ayuda de Estados Unidos a que nos esperara en el pago de esta agua debido pues a que se alegaba pues temas de derecho humano al agua y pues para que las ciudades pues pudieran acceder a este vital líquido, ¿no? Entonces, pues esto es como parte general, iniciando, pues nada más como dato general, pues en estos acuerdos de agua, donde pues está el río Tijuana, el río Colorado, el río Bravo, pues ahí pues por una parte nosotros entregamos agua en este río, pero pues ustedes saben que pues en otros ríos pues también se nos entrega a nosotros como país, pues siguiendo el curso natural de los mismos. Adelante, por favor. La que sigue. Next slide. Y pues bueno, en estas gráficas también lo que podemos observar es cómo a lo largo del tiempo, desde el 54, que es cuando ya terminaron pues de hacer las presas que se hicieron sobre el río Bravo para iniciar con el conteo de las entregas de agua, pues vemos cómo en un inicio, pues del 54 al 2018 se tiene un promedio general de que el río Conchos entregaba casi el 50% del agua, ¿no? De estos 6 tributarios que están en el acuerdo, pues el río Conchos casi tomaba la mitad de estas entregas. Después vemos en el último periodo hasta el 2018 cuando pues estaban haciendo bastantes negociaciones debido a que se veía que no se iba a concretar en tiempo estas entregas en el ciclo 35, que fue el ciclo pasado, pues vimos cómo se observaba ya una disminución bastante alta, ¿no? Ya pasamos de un 49% a un casi 39%, y en el ciclo último completo, que fue el 35, pues vemos cómo el río Conchos recuperó unos puntos en cuanto a tema de relevancia en las entregas, y pues esto hace que pues siga siendo pues vital la mejor organización del agua y pues la gobernanza en esta cuenca. La que sigue, por favor. Y ya para cerrar esta parte pues, de las condiciones de la cuenca, solamente de presentarles algunos datos relevantes en el distrito de riego 005, el cual tiene pues la mayor cantidad de agua concesionada, son alrededor de casi 950 metros cúbicos de agua, millones de metros cúbicos, perdón. Pues vemos cómo se ha ido comportando en el tiempo estas entregas, ¿no? En algunos años se entrega hasta el 100%, en otros años donde ha habido sequías muy fuertes, pues se ha disminuido hasta menos del 50%. En el último ciclo, pues se les entregó el 100%, después sucedió pues todo el conflicto de las presas que vimos, pero bueno, esto es como marco general para avanzar a las siguientes preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Esto siempre es un reto, sobre todo para la agricultura. Y sobre todo, como bien has dicho, la agricultura es uno de los sectores a los que más le afecta estas sequías. Así que, Paul, continuamos contigo con la misma pregunta. Hola, muy buenas tardes a todos. Rosario Samuel, gracias por la invitación. Gracias a todos los panelistas. Qué gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo quería empezar simplemente de lo general y luego irnos a lo específico, y de inicio, hablando de este tema y de las condiciones
como tal de la cuenca, pero de manera general solamente quería mostrarles estas slides. Creo que no se ve muy bien ahí, espero que la puedan ver, pero del lado derecho, ahí en rojo, estamos viendo el crecimiento poblacional. Y en esas barras azules que ven a ustedes también a su derecha, junto con el crecimiento poblacional, tenemos el recurso hídrico que está disponible para toda esa población. Y del lado izquierdo tenemos el volumen per cápita, que esta agua disponible puede estar lista para que sea consumida. Entonces, sí, podemos ver, creo que no se ve muy bien también, disculpen la figura, pero básicamente son las latitudes de todo el sistema terrestre. Y México está entre la latitud 40 y la 20, y específicamente el río Conchos entre la 30 y la 40. Y si vemos, pues el volumen per cápita es muy, muy pequeño. La población es mucho más grande en esas latitudes y obviamente el recurso es mucho más pequeño. Entonces, parece ilógico, pero a nivel mundial, la población se está moviendo hacia un lugar donde no hay agua y obviamente donde el estrés está siendo más evidente. Obviamente eso no es de ahorita, es de años atrás, pero me encanta esta gráfica porque puede representar mucho de lo que está pasando a nivel global, pero también mucho de lo que está pasando a nivel regional en la cuenca del Conchos. La siguiente, por favor. Y bueno, el río Conchos está, sabemos que es una cuenca bastante grande, 68.800 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y quería mostrarles solamente esta figura porque si bien así no está dividida la cuenca como tal, en una cuenca baja, media y alta, sí es bien importante el poder, para la gestión, poder dividirla. Y el motivo de esta imagen solamente es que en mi investigación así la dividimos en una cuenca baja porque tiene unas condiciones particulares muy específicas, tanto en climatología como en disponibilidad. Una cuenca media, lo mismo. En la cuenca media se encuentra una parte de las ciudades más grandes, que es Delicias y obviamente Chihuahua, y la cuenca alta, ¿no? Que ya es la Sierra Tarahumara, ¿no? Entonces solamente quería mostrarles esta imagen para que ustedes puedan tener una perspectiva de cómo enfoqué mi investigación y bueno, también el panorama completo de cómo está distribuida la cuenca, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, de acuerdo a los documentos oficiales de la CONAGUA, específicamente el 2011, que fue el último oficial disponible, por ahí Rodrigo Israel creo que nos dio una información más actualizada, pero al menos el que está disponible en este momento nos dice que la cuenca del río Conchos tiene un volumen concesionado a aproximadamente 2.400 millones de metros cúbicos. De esos, el 95% va para la agricultura y todo el restante va, ya sabemos, para lo que es el área urbana y lo que es el área industrial. Y al menos en este documento nos dice que un porcentaje muy, muy alto es de agua superficial y el otro es de agua subterránea. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque sabemos que el agua superficial está comprometida con el Tratado de 1944 en Estados Unidos, entonces hay que prestarle mucha atención de dónde estamos consumiendo el agua específicamente en esta región. Y obviamente, pues, ¿por qué es indispensable gestionar bien la cuenca del Conchos? Bueno, porque sabemos que es una cuenca binacional, tiene tratados entre los dos países y obviamente es una área económicamente activa muy fuerte en México y por eso la importancia de poder estudiarla. Gracias. Bueno, seguiremos con la siguiente pregunta. Así que, Gabriela, por favor. Ya vimos la variabilidad climática, el problema de la agricultura, la demanda del agua y el tratado. Son temas muy complejos. Ahora, me gustaría saber, ¿qué es lo que aporta su investigación a las problemáticas actuales? ¿Pueden decirnos, Marusia, por favor? Sí, claro que sí.
Actualmente en el grupo de trabajo que tenemos, y me da mucho gusto ver estos trabajos que están presentando aquí los compañeros, es precisamente el estudio de esa variabilidad climática. Y esa variabilidad climática, la cual anida estos periodos de sequía que estamos teniendo y mega sequías, como lo mostraba anteriormente, porque son periodos secos que están siendo por más de 2 décadas, sostenidos por estas décadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer actualmente? Ya no podemos deslindar la parte del consumo del agua, de la demanda del agua, con toda esta parte de variabilidad climática. Entonces, actualmente hemos estado haciendo estas investigaciones que les voy a mostrar. La siguiente, por favor. Tenemos nosotros registros históricos, los cuales hemos estado trabajando para determinar precisamente cuáles son esos patrones climáticos que más nos están afectando a la cuenca del Conchos. Estamos haciendo una comparación precisamente con anillos, los resultados de anillos de los árboles con el comportamiento que se tiene del agua disponible dentro de las presas y las demandas que se tienen, así como la precipitación. Cuando nosotros comparamos todas estas resultados, podemos establecer qué tipos de acciones son las que podemos implementar. La siguiente, por favor. Hablaba hace un momento precisamente de que estos periodos de clima que se nos dan han sido a través de los años. Y esto es muy importante porque a raíz de que se estudian estos datos históricos, podemos observar cómo nos ha afectado desde antes de la era preindustrial, sobre todo en el movimiento de las civilizaciones. Una de las civilizaciones que nosotros tenemos precisamente en Chihuahua, pues es la de Casas Grandes, Paquimé. Si se fijan ustedes ahí en la gráfica, se establece muy bien que esta civilización terminó su periodo precisamente por periodos de sequía muy amplios, que ya se tienen muy bien identificados. Entonces, como les pongo aquí, el tratado de 1944, nosotros hacemos las entregas en 5 años. ¿De qué nos sirve estar relacionando una con la otra? Pues precisamente a eso, a tener una mejor toma de decisiones con la evaluación que estamos tomando. Hemos establecido que, por ejemplo, los periodos de sequía, cuánto es el promedio y cuánto deberíamos nosotros de estar evaluando y sobre qué bases. Si le dan a la siguiente, por favor. Esto se muestra en esta gráfica. Como pueden observar, nosotros tenemos esa parte de los periodos de sequía y cómo se han comportado con las presas. ¿De qué nos ayuda esto? Insisto, en la parte anual o interanual, nos ayudaría a hacer tomas de decisiones en la parte de operación. La interanual, decadal, operación, gobernanza, tratados, variabilidad y cambio climático. La multidecadal, pues a tener un mejor manejo en la parte de las entregas binacionales, y de cientos de años, pues estaría en la parte de adaptación y sustentabilidad del recurso. Y si finalmente ponen la siguiente, ahí podríamos observar cómo precisamente las presas tienen esas características y con cuáles de los patrones climáticos las hemos identificado, principalmente con el PDO, que es la oscilación decadal del Pacífico, y cómo se ha venido estableciendo la parte de la agricultura para ello. Gracias. Y finalmente, en esta parte, perdón, se me terminó el tiempo.
Creo que podemos tener un poco más de tiempo en la sección de preguntas. Muchas gracias, Marusia. Fue muy interesante. Y sí, es información muy específica. Fue muy interesante. Bueno, misma pregunta, Laura. ¿Tú qué nos dices? Uno de los aspectos más importantes con los que he trabajado en los últimos años es la capacidad del agua. No solo del río Conchos, sino de todo el Río Grande y del río Bravo. La capacidad del agua para poder satisfacer todas las necesidades. Y al hacer esta investigación, podemos ver que los flujos de 1900 a 2010, podemos verlos en la escala. Y estos resultados también nos ayudan a actualizar los récords que tenemos, porque tenemos resultados muy interesantes que estoy muy feliz de mostrarles. Y con todos estos datos, y con algunos cambios hidrológicos, podemos ver la megasequía antropogénica de la que estábamos hablando en la primera pregunta. Pero aparte de eso, estoy buscando investigar la integridad ecológica de las sociedades para mejorar las condiciones de las presas, teniendo en cuenta la diversidad, que es un aspecto muy, muy importante. También busco encontrar un algoritmo que nos ayude con la función de las presas y análisis de los flujos, de diferentes tipos de flujos. Y tenemos una gráfica en la que podemos sacar todas las pequeñas partes, analizarlas y conectarlas entre ellas. De manera biológica, bioquímica, funciones. Y eso nos permitirá tener información muy importante sobre los flujos ambientales. Y algún día espero que todas las cuencas puedan compartirse. Y también otro camino que hemos tomado es buscar la resistencia ecológica. Todos los sistemas tienen la capacidad de resistir los problemas como la actividad humana o el cambio climático, pero hasta cierto límite. En un momento empezamos a pensar, como humanos, podemos adaptarnos, pero también tenemos un límite. Entonces estamos pensando en lo mismo, pero como la cuenca. ¿Cuál es el límite para la cuenca pueda seguir siendo sustentable? Hasta que ya no aguante más y el sistema se rompa. Pueden ver en el medio abajo tenemos el régimen de los cambios y los límites. Con este listón azul. Pero si tenemos más factores que afectan a la cuenca, el sistema se rompe y se va a sus límites. Porque no está cubriendo las mismas funciones que antes. Aparte de eso, también estamos explorando más sobre la teoría de la resistencia. Los reportes que hemos estado mostrando. Queremos aumentar la resistencia, pero ¿qué es eso realmente? Estamos desarrollando esquemas de resistencia ecológica para las cuencas y para las presas. Y sí, eso sería todo. Muchas gracias, Laura. Eso fue muy interesante, porque Marusia nos mostró un contexto muy específico y tú nos hablas de una vista un poco más general. Y realmente quiero ver qué es lo que sigue. Rodrigo, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Solamente comentar que el trabajo que
tuve la oportunidad de realizar en conjunto con el doctor José Luis Castro, del COLEF también, pues tuvo un enfoque desde la perspectiva de la hidropolítica y otro enfoque desde la perspectiva de la gobernanza multinivel. Entonces, pues nosotros nos dimos a la tarea de recopilar las opiniones de los usuarios de los principales usos del agua, que en este caso pues es la agrícola, y pues también vimos las opiniones y las medidas, las decisiones, las negociaciones, todo lo que estaban haciendo las autoridades, ¿no? Sabemos que existen bastantes trabajos relacionados con agua subterránea, con agua superficial, tanto de entidades internacionales como WRI o de entidades, pues de instituciones mexicanas o estadounidenses, pero los hallazgos que encontramos fue, pues primero, lo que ya se sabe, la competencia interna por el agua es muy alta, pero esta misma competencia interna a este punto de conflicto que pudiese verse así, también genera cooperación, porque observamos que incluso este distrito de riego 005, que es el que más agua superficial utiliza, pues apoya a una junta municipal de agua potable, que es la del municipio de Camargo, ¿no? Le cede algunos millones de metros cúbicos para el abastecimiento humano. También pues vimos que estas opiniones de los usuarios pues tienen que ver con el que existen muchos puntos ilegales o tomas ilegales de agua y pues ellos están inconformes con el cómo ha actuado la autoridad y pues ellos consideran que no hay medidas drásticas o fuertes en el cual pues la autoridad pues haga algo a las personas que están tomando agua ilegalmente. También pues está el tema de la sequía, de lo que ya pues han hablado mis colegas, pues los estudios indican por lo menos una disminución del 20% de precipitación, que es lo que pues ya estamos viendo, ¿no? Que se está presentando en este siglo. Pues existen problemas de diálogo, a veces las negociaciones se cortan por diferentes pues puntos de vista, ¿verdad? Pues existe un sobreconcesionamiento del agua en la cuenca, como ustedes ven, pues toda el agua ya está dada, tanto la superficial como la subterránea, entonces pues esto también hace que se tenga menos de dónde poder obtener agua para llegar a acuerdos. La que sigue, por favor. También pues en estos hallazgos pues se encontró que pues existe una competencia externa por el agua y pues se detectó como un posible punto de cooperación, un pago por servicios ambientales entre usuarios del lado mexicano del río Bravo, que pudiera ser, no sé, la cuenca alta del río Conchos, con cuenca baja de la cuenca del río Bravo, que pues allá también pues necesitan agua, pero no hay tantas acciones de conservación de la misma en las cuencas, ¿no? Entonces, ¿cómo fortalecer este vínculo entre estados, entre Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, que también se benefician de esta agua? Y que también pudieran generar acciones para proteger el agua de las cuencas altas, ¿no? Y que pues esto que produzca que pues no se disminuya tanto la lluvia o la recarga de los acuíferos. Pues la priorización, pues vemos cómo pues las minutas han sido pues acuerdos, han sido pues aspectos que han buscado la cooperación. Hemos visto pues cómo pues existe esta flexibilidad para pasar de un ciclo a otro cuando se tiene un déficit de entregas y pues también la priorización que se ha dado para esto. Y algo súper importante que pues es lo que todos los actores manifestaban la necesidad de ello, es los planes de contingencia. Toda necesidad, toda situación de emergencia o tan dinámica como es la que tenemos, tan impredecible, necesita que se definan escenarios para saber cómo se va a actuar, cómo va a actuar la autoridad, a qué, pues de toda esta agua que existe, qué va a pasar cuando no haya tanta, o sea, a quién le va a tocar menos, cómo se van a poner de acuerdo, todos estos planes que pues permitan una mayor cooperación. La que sigue, por favor, ya solamente pues presentarles algunas de las instituciones pues que tienen que ver con la gestión del agua en la cuenca del río Conchos, pues la autoridad del agua que es la CONAGUA, está la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que también pues tiene programas para pues mejorar la eficiencia en el uso del agua y pues del riego de las diferentes parcelas. Están la Junta Central y las Juntas Municipales de Agua Potable. Está la URECH, que es la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, y pues está el Consejo de Cuenca, ¿no? Nosotros analizamos pues cómo eran las relaciones entre estos diferentes actores y pues sumado a siempre la SILA va de la mano con la CONAGUA. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Yo creo que esto es la pregunta de ¿qué es lo que sigue? Creo que la cooperación es lo que sigue y eso siempre es lo más difícil. Pero eso es lo que nos da resultados. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora, Paul, ¿qué nos puedes decir al respecto? Hola, bueno, quisiera de inicio comentarles que
Bueno, esta investigación es parte del grupo de Ciencias del Agua de la Universidad de las Américas Puebla, que era liderada por el doctor Polioptro, que en paz descanse, y el doctor Carlos Patiño, que por ahí lo vi que entró. Bienvenido, doctor. Y bueno, mi investigación específica es una parte muy pequeña de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que se está haciendo, pero es un modelo hidrológico específicamente por cuenca hidrológica. Por eso la importancia que les dije en la sección anterior de poder dividir la cuenca en cuenca baja, media y alta. Y una de las características específicas de nuestro modelo, porque sé que han hecho varios, incluso el doctor Samuel ha hecho uno muy bueno, de hecho tomé mucho de lo que él hizo para poder actualizar nuestro modelo, pero es que este modelo específico es a tiempo, el tiempo es diario, entonces muchos de los modelos son mensuales, entonces una de las cosas que quisimos hacer es que fuera a tiempo diario para poder analizar periodos de tiempo cortos, pero además nuestro modelo considera un 80% de la infraestructura hidráulica de toda la cuenca. ¿Qué quiere decir esto? Considera todas las cuencas importantes, las más grandes, y las modela y están calibradas. Modela los canales de riego, o sea, las diversiones que hay de la cuenca superficial hacia los distritos de riego. Y obviamente tomamos un año muy específico para poder calibrar lo que fue el año 1981, porque en ese año había información constante y además quisimos saber si el modelo podía representar eventos extremos. Entonces, la siguiente, por favor. En base a las 3 divisiones que hicimos, pudimos tener datos. Esta es la cuenca alta, esta es la presa La Boquilla. Lo que ven ahí en punteado es la información del modelo y lo que ven ahí en un color oscuro es la hidrométrica observada, como si pueden ver ahí, tiene un buen ajuste el modelo. Esta es la cuenca alta, específicamente en la cuenca La Boquilla, y luego hicimos el modelo, o bueno, calibramos también en la cuenca media, que es la siguiente gráfica que va a aparecer ahí, que la van a poder ver. Esto específicamente es donde termina la cuenca media, por ahí por Delicias, más o menos ahí donde está el distrito de riego. Entonces también tenemos una muy buen ajuste de lo que es nuestra calibración de lo modelado contra lo observado. Y ya a lo último, en la estación de Ojinaga, al final de la cuenca, ya considerando toda la infraestructura hidráulica, ese es el ajuste que tenemos con respecto al modelo. Ahí pueden ver que dice Eric porque se tomó la información de, obviamente, la Conagua, ¿no? Para la precipitación y lo observado. Entonces, lo que hicimos es que les dije, 1981 hubo un evento de interés, que fue un huracán que pasó, y lo pudimos calibrar específicamente en la cuenca alta, media y baja. Y la siguiente también quisimos ver si podía el mismo modelo representar una zona de sequía. Entonces lo que hicimos fue que corrimos el mismo modelo 1992-2001, donde hubo una sequía en esos años, de acuerdo a la estadística que tenemos ahí. Entonces, nuestro modelo, ¿qué es lo que pretende aportar a todo esto? Bueno, una parte de gestión. La que sigue, por favor, porque este modelo lo que nos da es el insumo para modelos de gestión y obviamente el insumo para índices de seguridad hídrica, que es otra parte que estamos trabajando aquí en el equipo y de la cual es una parte importante que queremos también dar a conocer, que ya hicimos un índice de seguridad hídrica para la cuenca del Conchos, específicamente por cuenca hidrológica. Y creo que se me acabó el tiempo, pero cualquier duda estoy aquí listo. Gracias. Muchas gracias. Me parece que vamos en orden con las estrategias. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Saúl. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat. Así que ahora nuestra última pregunta. ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y qué se espera para la cuenca desde el punto de vista transfronterizo? Marusia, por favor, es la primera.
Muchas gracias. Bueno, pues continuando con ya lo que hemos estado exponiendo aquí, la mayoría de los panelistas, pues es precisamente eso, el obtener ese modelo integral, ese modelo holístico en el cual se puedan establecer mecanismos que nos permitan no tener ese estrés hídrico, o si lo vamos a tener, pues tratar de llegar a un punto donde alcancemos la sostenibilidad del recurso. La siguiente, por favor. En cuestiones que no alcancé a decir en la anterior pregunta, pues aquí estoy haciendo una forma resumida de qué es lo que se tiene actualmente establecido para la cuenca del Conchos, al menos por nuestro grupo. Y una de las cosas interesantes es de que debemos de unirnos tanto los grupos para ver toda esta problemática y qué es lo que estamos trabajando entre todos, así como utilizar modelos integrados en los cuales nosotros podamos hacer una distribución, una gobernanza para alcanzar la sostenibilidad, pero siempre desde el punto de vista de qué, de clima, hablando de las situaciones ambientales, hablando de las situaciones sociales, donde también se establezcan mecanismos para que se integren todos los usuarios o la mayor parte de los usuarios del agua. Desde el punto de vista económico, obviamente, porque nosotros el recurso hídrico como tal, pues bueno, es un recurso económico también que permite el producir y el desarrollo económico en este caso para el estado de Chihuahua. La siguiente, por favor. Como les comenté, ¿qué son las cosas que faltan? Están aquí enumeradas en esta tabla que se muestran. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues integrando todas y cada una de las partes que nosotros estamos observando. Sí, es muy importante lo que estamos comentando aquí, lo que están comentando también los compañeros panelistas, que ahora le estamos dando más importancia a toda esta parte de variabilidad climática, de el cambio climático en el cual está anidado y, bueno, obtener esos modelos que nos permitan a nosotros, de manera integral, de manera holística, de terminar situaciones para la planeación, la gestión de estos proyectos. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a alcanzar la sostenibilidad del recurso? Pues precisamente con todas y una de estas cuestiones que estoy enumerando en esta parte, más otras que se puedan integrar. ¿Por qué? Porque es una situación compleja la que tenemos presente. Situación compleja, ¿por qué? Porque no podemos establecerlo únicamente desde el punto de vista ambiental, sino que tenemos que tomar muy en cuenta toda la parte socioeconómica que esto representa para la región donde se encuentra la cuenca, con todas las subcuencas, y me parece que hay una más. Finalmente, la siguiente, por favor. Analizar desde las diferentes perspectivas que nosotros tenemos el agua, desde el punto de vista de clima, desde el punto de vista de lo que tenemos directamente en cada uno de los reservorios, de analizar las demandas que tenemos, todas las entregas que debemos hacer, una de ellas, pues precisamente lo del tratado, y cómo todo esto lo vamos a poder integrar desde un punto de vista conjuntivo. ¿Para qué? Para, insisto, obtener la gobernanza del agua, obtener la sostenibilidad del recurso hídrico. Gracias, ya luego mencionaré otras cosas ya en la sección de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Marusia. La verdad es que tenemos muchas cosas que hacer. Me gustaría subrayar algo que has dicho. Primero la tecnología, el modelamiento y después tener en cuenta la variabilidad del clima. Así que, Laura, la misma pregunta.
¿Qué nos queda pendiente? Sí, bueno, pues a ver, ¿qué nos queda de hacer? Yo creo que tenemos que trabajar en la idea de mi agua, mi embalse, mi tierra. Tenemos que pasar a un pensamiento más que incluya toda la cuenca. Y tenemos que pensar, quizás mi cuenca forma parte de una cuenca más grande o de un área más grande, de una región más grande. Tenemos que cooperar más, sobre todo tener en cuenta las necesidades humanas a nivel del agua. Tenemos que pensar en el agua como un recurso compartido y tenemos que de verdad encontrar una buena forma de gobernanza. Además, crear mejores regulaciones que respeten el medio ambiente para mantener la biodiversidad, mantener los flujos naturales del agua con los ríos que existen y también tener en cuenta las recargas, por ejemplo, de los acuíferos. También me gustaría destacar que es muy importante que colaboremos entre nosotros, no únicamente entre las agencias locales, sino también colaborar entre las regiones. Sabemos que está cerca de, por ejemplo, de Texas y de otras regiones, de otros estados de Estados Unidos. Por eso tenemos que crear diferentes colaboraciones entre estados y entre agencias. Tenemos que crear empatía entre los usuarios para que así se respete el medio ambiente, se respeten las formas de vida que utilizan el agua. El agua que es tan preciosa, es un recurso tan precioso y es un recurso común. Así que yo eso pensaba en tener el pensamiento de tener una cuenca común, trabajar por el medio ambiente y también para poder crear participación, confianza entre todos. Así que esto es lo que falta por hacer, al menos esta es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. La gestión adaptiva, más participación, la verdad es que parece el camino correcto. ¿Y qué podríamos hacer a diferentes niveles? Quizás, Rodrigo, tienes las respuestas. Por favor, Rodrigo, la misma pregunta. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Un poquito haciendo un resumen de lo que se comentó en los resultados, que es lo que, pues hay muchos problemas detectados. Parte de esos problemas pues se han tocado aquí, se han abordado de las diferentes investigaciones que hemos realizado cada quien de los que estamos participando, pero pues no se han llegado a acuerdos porque lo que se observa es que se tranquilizan las negociaciones o los conflictos. Como son ciclos de 5 años, pues llega al final, se encuentra más o menos una solución, pero no se quedan, a fin de cuentas no hay un acuerdo como tal de cómo va a seguir solucionándose en el lapso del tiempo, sino es como si se le pone un parche nada más a lo que está pasando y seguimos avanzando, ¿no? Al siguiente ciclo, a esperar que llueva. Entonces, pues están los problemas detectados, están muchas soluciones técnicas propuestas, pero hace falta pues llegar a estos acuerdos con las personas que están utilizando el agua, ¿no? Ellos perciben que es una participación simbólica la que tienen en los diferentes espacios donde pues les dan la voz. También pues está el factor del cambio climático que está exacerbando todas estas problemáticas, porque al tener menos agua, pues tenemos menos capacidad de maniobra para pues tener agua para negociar, si así le queremos llamar, ¿no? Negociar esta cooperación. Pues la coordinación y la continuación de muchos actores de gobierno que pues van y hacen estas negociaciones es escasa, a cada rato los están cambiando, esto hace que se corten los procesos y que pues los pocos o nulos avances que haya pues ahí se quedan, ¿no? El sobreconcesionamiento del que ya se ha hablado, pues las medidas o los arreglos institucionales insuficientes, han habido medidas que incluso se han pactado en las actas 307, 308, pero pues no se le dio seguimiento, no se sabe realmente cuánto influyeron esas estrategias de reducir los volúmenes o de los ahorros de los volúmenes
pues trabajar en los canales y hacerlos de concreto, no se tiene estas mediciones de un antes y un después a la aplicación de estas actas. Pues el vínculo de la cuenca baja con la cuenca alta, refiriéndonos a la parte mexicana, lo que es Chihuahua, cuenca alta con cuenca baja en Tamaulipas, no hay una conexión, o sea, sí hablan en la cuenca, en el Consejo de Cuenca, pero como tal nunca llegan a un acuerdo en el cual la cuenca baja va a hacer algo por la cuenca alta. Por lo regular la cuenca alta siempre siente que ella es la que tiene que soltar agua para la cuenca baja y que tiene que quedarse sin agua, entonces hace falta ahí más trabajo, pues la poca o la baja confianza en las instituciones y pues la falta de comunicación, ¿no? La que sigue, o la brecha de comunicación que existe. Algunas recomendaciones rápidas a diferentes niveles. ¿Me pueden poner la que sigue, por favor? En el nivel local, pues se pretende o se cree que pues, se pudieran hacer intercambios de agua entre los diferentes usos, como lo que ya sucede entre el Distrito de Riego 005 y el municipio de Camargo, pues darle más uso al agua. Eso es lo que pues la mayoría de los estudios que me dio la tarea de revisar, pues proponen, ¿no? Que se le dé más uso al agua, que existan más plantas de tratamiento, que pues se reincorpore esta agua a los sistemas, pero bueno, se requiere inversión, ¿no? Darles otros, a nivel estatal, pues planes de contingencia. Los datos más actualizados que obtuve, los obtuve de la visión 2040, me parece que se llama Plan Estatal Hídrico del Estado de Chihuahua. Ahí tienen información pues bastante actualizada a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento, pero está la visión, pero hace falta escenarios, definir escenarios. ¿Qué vamos a hacer si no llueve o si llueve tanta cantidad? O sea, ¿quién se le va a pedir que consuma menos? ¿De dónde vamos a tomar? O sea, ¿qué estamos haciendo para que tengamos un equilibrio entre las fuentes de agua, ¿no? A nivel regional, pues, que pues, se han tocado muchas veces temas, principalmente en la IBWC o en la SILA mexicana, respecto a que estas entregas, pues, se tengan compromisos anuales en vez de quinquenales, pero bueno, eso, pues, no está en el acuerdo, eso tendría que hacerse luego en una acta, pero, pues, hasta cierto punto México obligarse a poder dar un poquito más de agua cada año, pues eso le permitiría tomar otras medidas. La que sigue, por favor. Ya por último, para cerrar, pues a nivel binacional o a nivel nacional, pues que se sigan promoviendo estos acuerdos, estas minutas, pues para llegar a mejores soluciones, soluciones consensadas, soluciones que verdaderamente tengan esa gobernanza o esas opiniones de los actores. Y pues que recomendaríamos pues una investigación para conocer las opiniones, las perspectivas de los usuarios de la Cuenca Baja, Tamaulipas, pues para ver cómo ellos creen que se solucionaría este problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Lo cierto es que ha sido muy interesante ver cómo todo esto afecta a los diferentes niveles del gobierno. Paul, las mismas preguntas. Paul, la misma pregunta para ti. Sí, gracias. Sí, bueno, hay muchas cosas que hacer, pero el de inicio, pues creo que todos lo han comentado, creo que necesitamos gestionar bien el agua. Vamos a la tormenta perfecta, va a haber más variabilidad climática, va a haber menos precipitación, por lo tanto menos escurrimiento, vamos a tener menos disponibilidad y el tratado sigue vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos seguir dando agua a Estados Unidos. Entonces vamos hacia la tormenta perfecta porque también la región está creciendo mucho, pero creo que una de las cosas y quiero ahí nada más ligar a todo lo que dijo la doctora Rentería, a Laura, a Rodrigo, es que sí necesitamos sentarnos todos en la mesa. Que esté el gobierno, que esté los investigadores y que esté las partes interesadas, los que viven ahí para la toma de decisiones y que tengan voz y voto. Y bueno, pero obviamente les tenemos que mostrar qué, cómo, cuándo, por qué. Entonces, creo que también quiero hacer referencia a que se necesita más investigación, así como en la parte de tecnología es investigación más desarrollo, aquí es lo mismo, que podamos tener investigación, pero que no solamente se quede ahí en un proyecto bonito o en un proyecto de CONACYT o en un proyecto internacional, sino que realmente se llegue a las partes interesadas, que lo puedan ellos ver y obviamente criticar de manera constructiva para ver qué se puede modificar, para ver cómo se puede aplicar. Y bueno, parte de lo que se necesita hacer también en nuestra perspectiva, también como equipo de trabajo, es que se necesitan más modelos de gestión y bueno, más modelos de simulación como el que están viendo aquí. Nosotros tenemos este modelo calibrado disponible para todo el que lo quiera ver, el que lo quiera usar, está ahí. Bueno, a menos que me diga otra cosa el doctor Patiño, pero no creo porque para eso hacemos investigación, para compartir la información, pero no está actualizado, entonces necesitamos actualizarlo.
necesitamos actualizarlo hasta con información más actual, porque solamente tenemos hasta información de 2005, porque hasta ahí teníamos información de hidrométricas. Entonces, una de las cosas que necesitamos hacer, hacer más investigación específica, pero también pedirle al gobierno que con nuestros impuestos meta más infraestructura para poder medir la información que necesitamos en los cauces, ¿no? Desde hace 8 años que vengo escuchando a la Conagua que va a invertir 1,100 millones de pesos para estaciones climatológicas hidrométricas, y bueno, y no ha sucedido eso porque necesitamos las mediciones para poder hacer estos tipos de modelos, otra vez, para poder llevarles al gobierno, a los interesados y obviamente a la comunidad científica para la toma de decisiones. También creo que me quiero ligar, ahí si me pueden dar la siguiente imagen, hacer estos modelos holísticos también, estos modelos integrales también, modelos dinámicos, porque obviamente el modelo hidrológico es un modelo semidistribuido, es estático, pero ya con modelos dinámicos ya fusionados se pueden una toma de decisiones mucho más clara y más precisa, porque ahí es donde se puede meter cambio climático, y es donde podemos establecer la temperatura. Y por último, también yo creo que obviamente necesitamos herramientas de gestión. En la mesa donde va a estar sentada el gobierno, donde van a estar sentados los investigadores de la universidad y los usuarios, necesitamos tomar decisiones en base a modelos de gestión, que es la siguiente imagen que va a aparecer ahí, a modelos de gestión en la cual podamos decir qué pasaría si, qué pasaría si llueve, qué pasaría si llega un huracán, qué pasaría si llega una sequía como la del 92 al 2001, qué pasaría con la sequía que estamos teniendo ahorita, ¿no? Entonces, creo que parte de lo que todos coincidimos es que haya una buena comunicación, sobre todo abrir los canales de comunicación, pero también que la información esté disponible para el público, para el gobierno, para el que la quiera revisar, porque eso es lo valioso de hacer investigación, que todos podamos opinar desde alguna trinchera para poder gestionar mejor el recurso del agua en esta cuenca, que es sumamente importante, y que si llega a pasar lo que está pasando en Monterrey, creo que nos vamos a meter en un serio problema, y todos en México, no solamente en la región, ¿no? Por el tratado internacional y lo que eso conlleva. Pues gracias a todos y gracias por la invitación una vez más. Muchas gracias. Lo siento. Adelante, por favor. Muchas gracias, Paul. Los modelos son una gran herramienta para poder tomar decisiones. Y creo que el problema es el cómo tomar las decisiones con estas predicciones, tomar esas herramientas de forma más seria. Pero muchas gracias a todos por las presentaciones y seguiremos con las preguntas y los comentarios. Si tienen preguntas, por favor escriban en el chat. Gaby, por favor. Sí, estaba por decir. Justo lo que dijiste, Paul. Necesitamos más canales, necesitamos que la gente comente. Así que muchas gracias por estar aquí. Tenemos algunas preguntas para ustedes. Empezaremos con una pregunta para Laura, de Randall. ¿Cómo está simulando el flujo natural del sistema del río Bravo? ¿Y cómo es que la variabilidad del clima cambia a través de todo el flujo del río Bravo? Ha sido un tema que se necesita regular desde hace mucho tiempo y de muchas maneras. Son dos preguntas. ¿Cómo puedo identificar el flujo natural? ¿Cómo puedo analizarlo? Primero lo selecciono, tomando información histórica, diferentes datos, y lo que hacemos es un balance de la masa del agua, eliminando cualquier factor que cambie el nivel. Vemos el nivel que tiene la reserva y vemos las recargas y descargas de esta misma reserva. Poner el agua en el río. El agua
que entró también va a salir. Hacemos esto en la misma cuenca con algo de evaporación, algo de precipitación. Y también agregamos todos los demás factores como el estado de irrigación, la agricultura. Es un balance de la masa del agua. No toma en cuenta cambios geomórficos que pueden pasar, pero con variables hidrológicas. Pero sí, puedes calcular el flujo natural con un balance de la masa del agua. Y con la variable climática, es una variable muy variable. La precipitación, vamos de 200 milímetros a más de 2000. En el norte, en Colorado, tienen precipitación también como nieve, en Río Conchos, o en Río Salado, o en San Juan. También hay monzones o huracanes, que todas esas son variables. Así que cambia mucho dependiendo de la región, de desiertos a montañas. Las diferentes regiones es una variable muy, muy grande. Muchas gracias, Laura. Muy interesante. Tenemos otra pregunta para Rodrigo. ¿Cuáles son las estrategias específicas que podemos usar para tener acuerdos justos para todos los interesados, según tú? Bueno, pues ¿cuáles serían esas estrategias? Pues creo que hace falta que estos espacios pues promuevan el que se eleven propuestas del bottom a top, porque en estos espacios cuando se juntan los usuarios de las diferentes, en los consejos de cuenca o en los comités de riego, por lo regular ellos sienten que lo que están opinando nunca llega a las personas que están tomando las decisiones. Ellos siempre visualizan sus problemáticas, pero sienten que pues, la autoridad nunca hace nada al respecto. Entonces, eso genera pues, muchísimos problemas como falta de confianza o que no quieran cooperar cuando a lo mejor una estrategia que viene es buena. Entonces, lo primero pues sería que se escuche realmente estas voces y que en estos espacios pues se busque la viabilidad de las soluciones que pues sí los usuarios, las usuarias puedan proponer, pero también pues darnos cuenta si, que les hagamos ver si estas soluciones que ellos están proponiendo pues sean, vean si son viables o no. Ya que ellos puedan ver eso, pues se les puede hacer propuestas o conforme veamos que las personas están pensando, pues poder proponer con base a esas pues, ideologías que tengan, ¿no? Porque pues aquí el conflicto que se genera cada año cercano al cierre de los ciclos, pues es recurrente. Entonces, pues sí necesitamos llegar a un acuerdo, sí necesitamos tener estrategias que pues ellos designen. Está no sé si no se mencionó, pero hay un programa que se está utilizando para un modelo de agua que ya tiene muchísimo tiempo, desde el 2007, 2008 realizándose y en el cual pues no se ha acordado este modelo pues para ver a quién le va a tocar agua cada año, etcétera. Entonces sí, pues necesitamos escuchar un poco más, ir a ver qué está pasando y pues que poco a poco las soluciones, no hay una sola solución, es una suma de muchísimas soluciones pues que puedan resultar en la mejor estrategia. Entonces pues es poco a poco avanzar en ese camino. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Rosario para quien sea que quiera contestar. Entonces, podemos decir que los valores y los hábitos tienen que cambiar para adaptarnos. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Quién le gustaría contestar? Bueno, si gustan, puedo comenzar yo y si me dan permiso, ¿verdad? Los demás panelistas. Sí, adelante.
Gracias, gracias. Sí, definitivamente nos tenemos que adaptar. Nos tenemos que adaptar porque las situaciones propias del planeta que están siendo exacerbadas precisamente por esa modificación en los parámetros climáticos, estoy hablando propiamente del cambio climático. Si echamos un vistazo a la parte del reporte del IPCC que salió en 2021, el reporte técnico como tal, podemos, ahí hay un mapa interactivo en el cual nosotros podemos ver hacia futuro, tanto hacia atrás como en la actualidad y hacia futuro, qué es lo que está pasando. Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es precisamente que las precipitaciones no van a ser menores. Va a seguir habiendo un régimen de precipitaciones, el cual está muy de la mano con la parte de la variabilidad climática que tenemos nosotros, que es cíclica y que se está presentando. Vamos a tener obviamente periodos de sequía muy importantes y como ya lo comentábamos aquí, mis compañeros y yo, estos periodos van a seguir existiendo y seguir existiendo en la parte de megasequías. ¿Cuál es la parte verdaderamente muy interesante en la cual deberíamos de poner un cuidado y una atención especial? En el aumento de la temperatura. Cuando nosotros tenemos un aumento de temperatura, aunque tengamos precipitaciones, nosotros vamos a tener un estrés. Un estrés principalmente porque nuestras actividades están íntimamente relacionadas con la parte agrícola. Este estrés que vamos a tener, aunque sigan las precipitaciones, bueno, pues los cultivos pues van a requerir de una mayor cantidad de agua, que es la que vamos a tener. ¿Por qué es tan importante hacer esto? Pues precisamente para esa sostenibilidad. Tratar de que en el tiempo nosotros podamos alentizar estas situaciones que se están presentando. Y adaptación porque se ha establecido y se ha hablado ya por algunas de las autoridades del estado de Chihuahua, precisamente en qué vamos a hacer con los cultivos. Tenemos cultivos que son de un requerimiento hídrico importante. Estamos abriendo cada vez más tierras de cultivo. Estamos teniendo situaciones de toma de pozos por pozos clandestinos o toma de agua clandestinos, lo cual hace que precisamente todos estos modelos a los que nosotros nos referimos y que muy bien los han explicado aquí mis compañeros, podamos tener ciertos valores, pero que en la realidad pueden o no apegarse estrictamente. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos esta modelación con base en los datos que nos permite tener la autoridad. Coincido que para esta adaptación, coincido que para esta gobernanza debemos de sentarnos todos a la mesa y sobre todo tener la parte social para determinar todas esas medidas de adaptación, como ya bien las han estado comentando aquí mis compañeros. Gracias. Muchísimas gracias, María Luisa. La verdad que nos has inspirado muchísimo. Tenemos a otra pregunta para Paul. ¿Has tenido éxito a la hora de compartir tus resultados del modelado con los gobiernos y con los gestores de agua? Bueno, no, porque la investigación se terminó justo antes de la pandemia, entonces ha sido complicado en este tiempo, pero sí, la idea es poder ponerlo sobre la mesa para que sirva como herramienta para la toma de decisiones, ¿no? Obviamente actualizarlo también, pero no lo hemos presentado como tal al gobierno, o no nos hemos acercado más bien, esa es la palabra, no nos hemos acercado al gobierno, pero sí, la intención es sí poder hacerlo. Porque además, déjenme decirles también que tenemos el modelo completo del San Juan y el Pesquería. Estamos trabajando ahorita con el TEC de Monterrey y lo tenemos calibrado también. Ese sí ya lo fuimos y le dijimos al gobierno estatal y municipal, pero pues no nos pelan, ¿no? O sea, ya les dijimos, tenemos el modelo completo calibrado hasta 2020 de la cuenca del San Juan completita y de la cuenca del Pesquería completita hasta el final de Tamaulipas, hasta la última presa.
pero sí, ahí no nos hicieron caso. Pero esa es otra área, ¿no? Pero específicamente el concho no nos hemos acercado, pero esperemos que tengamos suerte en próximos meses, ¿no? Sí, yo también espero, nosotros también esperamos que tengáis suerte. Vale. Tenemos una pregunta más de Jerry. Para todos los que quieran responder, ¿cuáles son los problemas de la igualdad, sobre todo para los agricultores pobres y los indios? ¿Alguien quiere responder? Sí, yo puedo intentarlo. Los problemas de tener mega sequías y tener problemas y no tener agua va a afectar mucho más a las minorías que tienen problemas económicos. Sobre todo aquí nos vemos una injusticia y esto lo vemos en todas las partes del mundo, donde las comunidades minoritarias se enfrentan a muchos más problemas, muchos más desafíos. Por eso creo que vamos a tener que trabajar en una gestión de la demanda, en prácticas de la conservación, quizás también en los mercados del agua, que pueda ayudar a estas comunidades. Para así crear más lazos entre las comunidades y las personas. Por supuesto, tenemos, como Rodrigo decía, tenemos que crear resistencia, resiliencia, tanto para el medio ambiente como para los seres humanos. Y tenemos que tener en cuenta a los seres humanos, sobre todo para alcanzar la justicia medioambiental. Sí, la verdad es que esto es un tema por ello mismo. Tenemos un último comentario de Marusia. Sí, Marusia, muchas ¿querías gracias. decir algo? Sí, muchas gracias. Abonando un poquito a lo que nos acaba de comentar Laura, desde el punto de vista en México, lo que sucede, este es un tema muy interesante, precisamente porque cuando nosotros estamos haciendo una estratificación de las diferentes situaciones que tenemos, como mencionaba también en la presentación, ¿no? En México tenemos la parte de los ejidos, ejidal, tenemos la parte ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Agricultores que son privados, ¿sí? Que tienen tal vez accesos a tecnología mayor, y todavía una población completamente vulnerable desde el lado de México es la parte de los pueblos originarios, pueblos indígenas. Esto es porque en realidad varias de las situaciones que nosotros tenemos, sobre todo en la parte hídrica, no nos detenemos a preguntar cuáles son las necesidades propias que ellos tienen. Nos dedicamos, desde mi opinión, un poco más a establecer este estrés hídrico en el punto de vista económico. Y dejamos fuera esta gran parte de la sociedad que nosotros tenemos. Entonces, yo creo que debemos encaminar también todos nuestros esfuerzos donde ya comenzaba Paul, sentarlos a la mesa. Y sobre todo, que tengamos representatividad de la mayor parte de los sectores sociales. Agregar al comentario de Laura. Gracias. Muchas gracias, Marusia. Y ahora vamos a cerrar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por sus presentaciones, han sido maravillosas. A mí me gustaría
que todos echen un vistazo a la página porque así tendrán los contactos de nuestros participantes. Son personas maravillosas. Muchísimas gracias a nuestros sponsors por hacer esto posible. Y un último comentario. A mí me gustaría darle las gracias a todos. Gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias sobre todo a los participantes por hablar sobre los problemas y las soluciones del río Conchos. Y bueno, si les interesa participar o compartir con nosotros su investigación, por favor, contáctenos y por favor no olviden seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestros eventos. Sam, ¿quieres participar? No, yo solo le estoy recordando a todo el mundo lo que dijo Sol. El foro es vuestro, por lo tanto, si quieren participar, si tienen una idea, un tema que les gustaría comentar, lo único que tienen que hacer es enviarnos un email y nos encantará tener una conversación y ver si lo podemos llevar a cabo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gabby, can I just say thank you to our sponsors today? ¿Puedo decir gracias a los sponsors de hoy? Al Instituto de Recursos Hídricos de Texas. Thank you to Texas Water Resources Institute. Thank you to California Water Gracias. Resources Institute. California Water Resource Institute, Arizona Water Resources Research Center. California Water Resource and Center North America Development Bank as well. So thank y you. North everyone. America Development Bank. Así que muchas gracias a todos. Vale. Gracias. 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 Saludos. Un abrazo a todos. No sé qué idioma. ¿Qué idioma estoy hablando? Y ahora sí. You want to ¿Qué idioma Sí. estoy hablando? a little bit? Sí, lo bueno es que Gaby me recordó de You just put in original audio. Okay, I'm going to Bueno, stop bueno. recording. Sí, ya. Listo.